Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Amén. ¡Qué tremenda palabra! ¿Se fijó todo lo que leímos? Es súper duro, súper fuerte lo que dice aquí el pasaje. Hoy la predicación y última predicación de esta serie de mensajes en Tito se llama Vocacionados a ser santos. Yo sé que esto ha sido muy manoseado. A través de nuestra vida cristiana hemos escuchado muchas predicaciones sobre la santidad. ¿Cierto? A través de toda esta vida hemos escuchado predicaciones sobre la santidad. Hermanos, sean santos, nos predican sobre el Levítico, sed santos porque yo soy santo, y constantemente escuchamos predicaciones en cuanto a esto. Y nosotros a veces confundimos la santidad con buenas costumbres, con modales, con tener una buena ética. Estas cosas son buenas. Estas cosas se aprenden en el colegio, en la universidad. Hay escuelas de modales también. Hay escuelas de cortesía. Pero la santidad no se trata de eso. La santidad es mucho más que tener buenas costumbres. Es mucho más que tener buenos modales. La santidad es tener una relación íntima con Jesucristo. Y por medio de esa relación íntima con Jesucristo, ser santo. Y por ende, hacer buenas obras. Si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia apunta a que el Hijo de Dios, a que el pueblo de Dios sea santo. Toda la Biblia apunta a que el pueblo de Dios sea santo. De hecho, Jesucristo vino a morir por nosotros, nos justificó, y ¿qué hizo también con nosotros? Nos santificó. O sea, a través de toda la historia, en el plan de Dios, Él quiere que nosotros seamos santos. Yo durante esta semana, y varias semanas atrás, le pedí a mi esposa que pudiéramos ver una película que se llama El niño que tomó el viento. A mí me cuesta mucho que mi esposa vea las películas que yo quiero, porque a ella le gustan las películas de princesa. A mí no me gustan las películas de princesa porque son románticas y a mí no me gustan las cosas románticas. Y me hizo caso y vimos la película y fui muy feliz. Y les cuento de qué se trata la película. Si usted tiene Netflix en su casa, ¿quién tiene Netflix en su casa? ¿Sí? El que no tiene, yo le presto la cuenta para que la vea. El niño que tomó el viento es una historia de un pueblo en Malawi, en África, que están con escasez de agua. Llega un tiempo en Malawi que llueve, pero mucho, al punto de que llega a inundar toda la plantación. Una plantación inundada no sirve, se echa a perder todo. Después de que llueve mucho, viene una sequía pero tremenda, que no se puede sembrar nada. Y de eso se trata la historia. Entonces, vemos en la película que el padre de la familia empieza a orar al Señor. Y yo dije, mira, viste que para la película son cristianos, le están orando al Señor Jesús. Y él le ora al Señor, le da gracias por los alimentos y todo el cuento. Sigue avanzando la película y no llueve, y sigue la sequía. Entonces el padre de la familia se acuerda de la religión de sus ancestros y empieza a orarle a los espíritus de sus ancestros. Entonces la esposa lo detiene. Y ella le dije, mira, a mi esposa le dije, mira qué mujer sabia, así deberías ser tú también. Que me detengas cuando hagan cosas tontas. Me detiene, en realidad siempre me detiene. Pero después sigue avanzando la película y la esposa conversa con su esposo y le dice, ¿sabes? Nosotros cuando nos casamos prometimos ser una familia moderna. Dentro de eso, moderno para ellos era ser cristiano y no seguir con la religión de sus padres, de sus ancestros. ¿A qué le quiero llevar con esta ilustración, hermanos? Es que muchas veces nosotros estamos aquí en la iglesia
seguimos los caminos del Señor con un propósito, que no necesariamente es ser santos. Muchas veces estamos aquí en la iglesia, seguimos los caminos de Dios, no precisamente por el plan que tiene Dios para nosotros, sino que por otros objetivos, por otros planes que están en lo más profundo de nuestros corazones, que a veces ni siquiera nosotros somos capaces de identificar. Yo tengo muchas cosas en mi corazón que no conozco, pero que Jesús sí conoce. Usted también tiene muchas cosas en su corazón que ni siquiera usted sabe que están ahí, pero Jesús las conoce. Por eso es necesario llevar una vida íntima con Jesús, para ir conociendo cada vez más profundo nuestro corazón y sabiendo qué es lo que tiene que ir siendo eliminado para ser santos. Esta ilustración que leí de la película es algo que nos pasa a nosotros, es algo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, seguía al Señor porque Él los sacó de la esclavitud y hizo milagros. Pero apenas se vieron en problemas, se volvieron a los ídolos. Después sigue avanzando la historia de la Biblia y llegan los jueces. Y en los jueces dicen que cada uno hacía lo que quería, o sea, cada uno tenía su Dios. Cuando estaban en problemas recurrían a otros dioses. Después viene el tiempo de los reyes y después del rey David, Salomón solamente adoró idolatría a otros dioses paganos. Y los demás reyes hicieron alianza con otros países porque estaban en aprietos. Entonces empezaron a hacer idolatría. Volvieron atrás. Eso pasó con la iglesia, pasó con el Señor Jesús. Cuando Jesús alimentó a los 5.000, ¿por qué andaban los 5.000 con Él? Él lo dice, por los panes y los peces. Después vemos la iglesia primitiva. Y había mucha gente que estaba en la iglesia primitiva, pero no por el verdadero objetivo del plan de Dios. Y eso nos ocurre a nosotros también hoy en día. Estamos en la iglesia muchas veces por objetivos que no son los que nos demanda la Biblia. Hacia allá, hermanos, es que quiero apuntar hoy la predicación. Y yo tengo 3 cosas que decirle hoy. Y la primera, si usted tiene abierta su Biblia, no la cierre, está en los primeros 2 versículos. Y lo primero es que el Señor nos llama a ser santos en la cultura. Nosotros estamos inmersos en una cultura, en la cultura chilena. Y los cretenses, que es la carta que está dirigida a Tito, pastor de Creta, no era muy distinto. Fíjese que dice, versículo 1 y 2. Recuérdele que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué es lo que empieza diciendo Pablo en este tercer capítulo? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Por qué Pablo tiene que hacer énfasis en que recuerden? Porque probablemente son muy buenos para olvidar. Probablemente son muy buenos para volver a las costumbres de su cultura. ¿Se acuerda el primer sermón que hizo el pastor acá? El primer fin de semana del mes hizo una introducción muy extensa y dentro de esa introducción él habló de cómo eran los cretenses. Eran ociosos, eran buenos para el vino, eran paganos, eran machistas, muchos de ellos mujeriegos, eran personas deshonestas y por sobre todo eran sublevados contra sus líderes, eran medios revolucionarios. Esas son las características de esta cultura. Yo le describí estas características de la cultura de los cretenses. Yo le pregunto a usted, ¿es muy distinta a nuestra cultura chilena? Yo creo que no. Los índices de infidelidad en Chile son muy altos. Para el 18 de septiembre, cuando celebramos las fiestas patrias, las muertes por atropellos y accidentes automovilísticos porque el chofer va ebrio crecen pero exponencialmente. No es raro encontrar para el 18 de septiembre gente borracha en la calle o peleas por ahí. No es extraño tampoco encontrar que incluso cristianos se emborrachan y son débiles ante el vino. Nuestra cultura es muy similar a los cretenses. No sé si usted vio la noticia que vino Paul McCartney. ¿Vio la noticia, no? Paul McCartney. Y él dice que saluda al presidente Piñera. Y toda la gente abuchando y echando garabatos. No estoy diciendo que a mí me guste Piñera, pero la Biblia dice, sujétense a los gobernantes de sus autoridades. Probablemente hubieron muchos cristianos ahí que ofendieron y dijeron improperios al presidente.
no puede ser el mejor presidente, pero la Biblia nos demanda otra cosa: respetar a nuestras autoridades. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Creta? A que no sean parte de la cultura. Ustedes tienen que estar en contra de la cultura. Hay elementos culturales de Chile que no pueden ser parte nuestra. No podemos ser débiles ante el vino. No podemos ser cagüineros. Los chilenos somos muy cagüineros. Los chilenos somos chaqueteros. Los chilenos levantamos falso testimonio. Somos estafadores también. No podemos tener esas mismas costumbres aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. No podemos ser igual a la cultura. Si la cultura está marchando contra las autoridades y está reclamando por cosas que incluso pueden ser justas, nosotros no tenemos por qué entrar en desprecio de ellos. Si usted lee el Salmo 58, le invito a que lo lea en su casa, Salmo 58, el Salmo empieza diciendo: oh congregación, pronuncias en verdad justicia, y después, ¿sabe lo que dice el Salmo? Una serie de maldiciones contra los gobernantes injustos. ¿Sabe por qué? Porque la justicia es del Señor. Es el Señor el que pone y que quita líderes. Es el Señor el que pone y quita presidentes. Todos los reyes de la tierra están sometidos a la soberanía de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué ser sublevados contra los líderes. Lo único que nosotros debemos ser es ser santos. Porque siendo santos vamos a hacer transformaciones en la sociedad. No hay otra forma. Siendo santos. Usted ha sido llamado a ser santo, no a ser revolucionario. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondí y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová sobre Babel, que dice, esto usted lo conoce, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está bien que uno se ponga celoso, que uno le dé rabia a las injusticias sociales. Está bien que uno le dé rabia y se enoje porque hay injusticias con la pobreza. Está bien que uno se enoje también porque nuestros líderes son corruptos. Pero eso no nos da la autoridad para tomar la justicia por nuestras manos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el Señor el que tiene el dominio de todo el universo, no nosotros. No nosotros. Por eso Pablo empieza diciendo: recuérdale que se sujeten a las autoridades. Y lo único que tenemos que estar dispuestos nosotros es a las buenas obras. Versículo 2, que a nadie difamen, que sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Debemos hacer así con todos los hombres. Hay un libro que se llama El Peregrino. Ojalá usted lo lea algún día. Es una novela del siglo XVII aproximadamente, del predicador puritano John Bunyan. Y la novela El Peregrino nos entrega tres características del peregrino. El peregrino tiene otro lenguaje, tiene otras costumbres y tiene otra cultura. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Nosotros hemos sido llamados también a ser peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos acá, pero no somos de acá, porque nosotros vamos hacia la patria celestial. Hacia allá vamos caminando. Y si nosotros vamos caminando hacia la patria celestial, somos peregrinos. Por lo tanto, debemos tener otro lenguaje. Debemos tener otras costumbres. Debemos tener otra cultura. No la cultura caída de nuestro país. Nuestro país tiene muchas cosas lindas, pero también muchas cosas que nosotros tenemos que aborrecer y desechar. Y buscar que el Señor restaure de nuestra cultura. No podemos amoldarnos a la cultura. Tenemos que tener la cultura del cielo. La cultura de Jesucristo. Esa es nuestra cultura. Versículo 2, ¿qué decía? No debemos ser difamadores, no debemos ser insensatos, no debemos ser rebeldes. Debemos ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa es nuestra cultura. A eso hemos sido llamados, hermanos. Para terminar este primer punto, le quiero dar muy malas noticias. Se hizo un estudio hace cerca de 2 años
vino una organización misionera de Estados Unidos y de Europa a hacer estudios a Sudamérica. Y dentro de Sudamérica hay dos países que son los más seculares de toda Sudamérica, o sea que se están volviendo ateos y a religiones alternativas. Uruguay es el primero, es el país más ateo de Sudamérica, con menos iglesias, con menos cristianos, católicos y protestantes, con menos. Y Chile, venimos detrásito. Y de hecho, los estudios dicen que los estamos alcanzando. Estamos alcanzando a Uruguay en cuanto a ser seculares. Nuestra cultura se está volviendo cada vez más atea. Y un dato mucho más triste para nosotros. Desde el año 1998 no hemos crecido ni siquiera el 1% en la población evangélica. Eso es grave. Eso es triste. Y le voy a dar la noticia aún más mala. Este estudio dice que de 10 cristianos, 3 leen su Biblia en la semana, oran todos los días y van 2 veces en la semana a la iglesia. El resto son cristianos nominales. Si nosotros queremos que la iglesia crezca, si nosotros queremos ser santos en nuestra cultura, entonces debemos practicar las disciplinas espirituales que la Biblia nos exige. Son cosas buenas, son cosas agradables. Si usted quiere ser santo, usted tiene que buscar de Jesús todos los días, porque solamente de Jesucristo viene el agua verdadera y el pan verdadero. El mundo, la televisión y la cultura solo entregan basura. El único bien está en Jesús. Amén. Lo segundo, versículos 3 al 7. ¿Qué dice el versículo 3 al 7? Dice, pero no, porque nosotros, versículo 3, también éramos rebeldes en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué tremenda esta sección! Es tremenda. Lo segundo que nos dice el pasaje es que la santidad proviene del Señor Jesucristo. El resto son solamente buenas costumbres. Son solamente buenas costumbres. Todas las cosas buenas que usted pueda hacer, si no vienen del Señor Jesús, son solamente buenas costumbres, buenas acciones que cualquier persona puede hacer. Fíjese cómo empieza aquí esta sección del versículo 3 en adelante. Hace un diagnóstico de cómo es el ser humano, de cómo es usted y cómo soy yo. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos, aborreciéndonos unos a otros. ¿Usted cree que esas características son las de un ser humano? Esto no es un ser humano. Cuando Dios creó el mundo y en el 6º día creó el hombre y la mujer, dijo, todo es bueno y bueno en gran manera. Y el 7º día descansó Dios. Todo era bueno. El hombre también era bueno. El hombre no fue creado así. El hombre no fue creado insensato ni rebelde. No fue creado extraviado ni esclavo. No fuimos creados viviendo en malicias. Esto no es un ser humano. Esto es cualquier cosa, pero no un humano. Usted se hace verdaderamente humano cuando conoce el amor de Jesús. Cuando Jesús viene a su vida, cuando Jesús impacta su corazón, entonces usted recupera su humanidad. Porque una persona que vive, como leímos en el versículo 3, no es un ser humano. Es una persona que está condenada por los siglos de los siglos. Eso es. Después dice el versículo 4, pero cuando manifestó su bondad, Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. O sea,
Dios nos sacó de esto. Dios nos hizo humanos por medio de su amor. Porque Él nos amó, nos transformó en verdaderos seres humanos, en santos. Si usted lee Génesis capítulo 1, dice el versículo 1 de que Dios llamó a existencia la materia. Creó Dios en el principio los cielos y la tierra. Versículo 2 dice que estaba todo desordenado y vacío. Y del versículo 3 en adelante, ¿qué empieza a hacer Dios? A ordenar, ¿cierto? Empieza a traer orden en el mundo. Eso es santidad. Cuando Dios trae orden, eso es santidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con el universo? Lo santificó. Y una vez que santificó el universo, creó al hombre y la mujer y también nos hizo santos, porque teníamos una relación perfecta con Dios. Dice la Biblia que Adán caminaba con Dios y paseaban en el jardín. Imagínense esa relación perfecta con Dios, caminar en el jardín con Dios. Eso es algo increíble, porque el hombre y la mujer fueron creados santos. Santos. Entonces, cuando nosotros tenemos la vida en orden, es que estamos en santidad. Santidad no es tener el pelo largo como lo tienen nuestros hermanos pentecostales, ni usar la falda hasta el tobillo, ni cantar solamente himnos, ni tener la radio armonía prendida todo el día en la casa. Eso no es santidad. Santidad es tener una relación íntima con Jesús y por medio de esa relación íntima con Jesús ordenar nuestra vida, ordenar nuestras relaciones, tener una relación amorosa con su esposa, con su esposo, tener una relación amorosa con sus hermanos, tener un buen trabajo, trabajar bien, ser destacado en su trabajo. Cuando usted clava un martillo, tiene que hacerlo de forma santa. No quiere decir que tiene que estar orando clavando el martillo. Tiene que hacerlo bien, como si fuera para Dios. Eso es santidad. Eso es ser santo. No es tener una aureola en la cabeza. Ser santo es hacer las cosas para la gloria de Dios. Eso es ser santo. Isaías 64, versículo 6, yo sé que usted lo conoce, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, la Biblia dice que estábamos perdidos, sin alternativa, como hojas que se lleva el viento. Así éramos. Dice que todos nosotros éramos como suciedad y dice que éramos como trapo de inmundicia. Juntemos este versículo de Isaías con lo que acabamos de leer nosotros aquí en Tito. Dice, versículo 5, nos salvó no por obra de justicia. Porque ¿qué dice Isaías? Que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y después Tito dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento es una ceremonia de purificación del Antiguo Testamento, que generalmente se hacía con los leprosos. ¿Usted sabe lo que es un leproso? Un leproso es una persona que se le cae la piel porque está muerta y se pudre su piel y está lleno de infecciones. Eso es un leproso. Nosotros éramos leprosos delante de Dios. Estábamos inmundos. Nuestras justicias, lo que nosotros creíamos que era bueno, que era justo, para Dios son trapos de inmundicia. Hay dos usos que en el Antiguo Testamento se les daban a los trapos de inmundicia. Le voy a decir el menos asqueroso. El menos asqueroso es el que usaban los leprosos. Sus vendas. Estas vendas se quitaban de los leprosos y la piel podrida quedaba en estos trapos. A eso se le llamaba trapo de inmundicia. Así eran nuestras justicias. Pero ¿qué hizo Jesucristo con nosotros? Dice que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, de leprosos nos lavó, nos sanó y nos dio su Espíritu Santo. ¡Qué tremendo es el Señor! ¡Qué tremendo es el Señor! Porque antes éramos leprosos, éramos inmundos y ahora somos santos. Ahora tenemos la vida en orden. Ahora el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y eso es tremendo. Eso es tremendo porque significa que tenemos toda la capacidad para ser santos, hermanos. Tenemos toda la capacidad, toda la autoridad para practicar buenas obras. Porque Jesús ya hizo toda la obra en usted y en mí. Fíjese lo que dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué derramó en nosotros abundantemente? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente era derramado sobre personas especiales, sobre los profetas, sobre algunos patriarcas y nadie más. Pero hoy, en la era del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda la iglesia. Toda la iglesia tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo le impulsa hacia la santidad. El Espíritu Santo le impulsa hacia las buenas obras. Entonces no podemos dejar de hacer buenas obras, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser, no cualquier cosa, herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Jesús nos ha dejado una herencia tremenda, hermanos. Tremenda. Toda su obra, todo su sacrificio en la cruz ha sido derramado por nosotros. En el Antiguo Testamento la purificación de los leprosos se hacía con agua. Nosotros hemos sido purificados con la sangre de Jesús. Para que usted sea santo, para que usted sea purificado, tuvo que costar la vida de Jesús. Tuvo que costar su muerte. Tuvo que Dios venir a morir por nosotros en la cruz. Eso fue lo que ocurrió, para que usted y yo seamos santos. Entonces, ¿cómo no podemos ser santos? Tenemos toda la capacidad, todo el respaldo para ser santos. Usted ya ha sido santificado, hermano. Eso no va a ser en el futuro. Usted ya fue santificado por Jesús. Cree en eso. Ya ha sido justificado por gracia, gratuitamente, no por sus obras, por la obra de Jesús. Entonces la santidad proviene de Jesucristo. Y ya para terminar, versículos 8 al 11, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La última parte es muy dura, muy compleja. Y lo tercero que yo tengo que decirle en cuanto al pasaje es que una vida santa provee buenas obras. Solamente una vida santa puede emanar, puede aflorar y puede dar frutos de buenas obras. No hay otra forma. Solamente una vida que está amarrada a Jesús, que tiene una relación íntima con Jesucristo, que conoce su palabra, puede practicar buenas obras. Fíjese que Pablo hace hincapié en el versículo 8 y dice: palabra fiel es esta. Por lo tanto, debes insistir de forma firme. Insiste. Dice que insistas con firmeza en estas cosas. ¿Por qué Pablo le dice a Tito que insista con firmeza? ¿Se acuerda de la introducción que leí sobre la película del niño que domó el viento? Lo que hace el papá. Primero le ora a Jesús, después se vuelve a la religión de sus ancestros. Nosotros constantemente volvemos atrás. Constantemente olvidamos las palabras del Señor. Constantemente estamos volviendo a nuestras antiguas prácticas. Nuestras prácticas que no agradan al Señor. Muchas veces siempre estamos volviendo a ellas. De forma silenciosa a veces. De forma que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Y volvemos atrás. En Gálatas dice: no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud, sino que permanezcan en la libertad con que Cristo les hizo libres. Por eso Pablo insiste, que insistas con firmeza, debes ser firme en esto, porque la iglesia constantemente vuelve a sus antiguas prácticas. Nosotros estamos en una cultura chilena y nosotros constantemente volvemos a las prácticas que no son santas, que son de la cultura chilena. Constantemente volvemos a estas cosas. Por eso Pablo hace hincapié diciendo que nosotros debemos insistir en esto. No debemos olvidar estas palabras. Porque aquí está la fórmula, hermanos, de cómo revitalizar, de cómo plantar, de cómo la iglesia debe crecer. Esta es la fórmula.
Y la fórmula, ¿sabe cuál es? Iglesia santa, iglesia sana, es una iglesia que crece. Miembros santos, miembros que tienen una relación con Jesús, es una iglesia que crece. Es una iglesia que se multiplica. Esa es la fórmula. No hay otras fórmulas. No hay más estrategias. Cristianos que aman a Jesús son cristianos que se multiplican. Esa es la fórmula. Por eso Pablo hace hincapié en que debemos insistir con firmeza en esto. Y aquí esto es muy duro lo que dice. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Parte final del versículo 8. Estas cosas son buenas y útiles. Una persona que no practica buenas obras, y perdónenme lo duro que voy a hacer, una persona que no practica buenas obras es un inútil. Porque aquí dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo contrario de no practicar esto es ser un inútil en la iglesia. Es ser una persona que calienta el asiento, sin dar mucho fruto. Cuando un cristiano no tiene discípulos, cuando un cristiano no es capaz de predicar el Evangelio, créame que está siendo inútil al reino de Dios. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Al final de la parábola hay una bendición para quienes multiplicaron sus talentos. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, el Señor nos exige poco, muy poco. Porque la predicación del Evangelio es algo que el Espíritu Santo hace. Nosotros no convertimos a las personas. Es el Espíritu Santo el que convierte el corazón de las personas. Mateo capítulo 28, parte final, dice, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. O sea, yo ya vencí, dijo Jesús. Yo ya gané. Vencí a Satanás en la cruz y resucité y venció a la muerte. Por lo tanto, la victoria ya es ganada. Así que ustedes vayan y hagan discípulos. Esto no es una guerra. Esto fue una guerra. Una guerra que Jesús ya ganó. La victoria ya es de la iglesia. La serpiente ya ha sido aplastada por Jesús y ha sido atada para que cuando venga Jesús va a ser completamente y eternamente condenada. La victoria ya fue nuestra, ya es nuestra. Por lo tanto, lo mínimo que exige el Señor es predicar el Evangelio, practicar buenas obras, porque nosotros no tenemos que hacer nada. Toda la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Y ya para terminar, habla sobre las personas que dividen la iglesia. Hay personas que se preocupan por cosas periféricas de la iglesia. Que se deben cantar salmos en la iglesia, o que se deberían cantar solamente himnos, o que se debería hacer así, o que se debería hacer acá. Cosas que muchas veces no son bíblicas. Muchas cosas que ni siquiera son parte de nuestro credo. Y aún así estas personas discuten por esto. Dice, evita cuestiones necias de genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La iglesia se debe preocupar de adorar, servir y amar al Señor Jesús. A eso hemos sido llamados. No a discutir con la iglesia, no a discutir por cosas necias, sino a amarnos los unos a los otros. Ese es el fin de la iglesia. Y esta parte es muy dura porque dice, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El Espíritu Santo, a través de toda la historia de la iglesia, a través de toda la historia de la humanidad, ha estado reuniendo a la iglesia. Ha sido el Espíritu Santo. Cuando el Señor va al cielo, dice que deja al Consolador. Y el Consolador va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Este Consolador, que es el Espíritu Santo, ha ido reuniendo a la iglesia. Porque como le dije anteriormente, es el Espíritu Santo el que transforma el corazón de la persona. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Entonces, cuando en la iglesia tenemos hombres que dividen la iglesia, son hombres que van en contra de la obra del Espíritu Santo. Son hombres que quieren destruir la obra del Espíritu Santo. Cuando tenemos una persona que es divisora, cuando tenemos grupos que dividen la iglesia, estos grupos, estas personas, son hijas de Satanás. Porque Satanás es el único que divide. Satanás dividió al hombre y la mujer en el jardín. Satanás dividió al pueblo de Israel.
Satanás dividió el pueblo de Israel en dos, norte y sur. Y Satanás ha ido dividiendo la iglesia a través de los siglos. Porque Satanás sabe que vino a matar, a robar y a destruir. Cuando tenemos una persona que divide la iglesia, es un siervo de Satanás. Entonces Pablo, ¿qué dice? Sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero ¿cómo podemos identificar a los divisores, hermanos? Teniendo una relación íntima con Jesús. Así podemos identificar las divisiones. Así podemos identificar las discusiones. Porque lo que debe primar en nuestra iglesia es el amor. Nada más. El amor los unos por los otros. Amarnos. Amarnos como hermanos. Porque si no nos amamos aquí, en la tierra, ¿por qué queremos ir al cielo? Si en el cielo vamos a estar toda una eternidad con mi hermano. Amémonos acá. Porque aún nos queda toda una eternidad para seguir amándonos. Entonces vimos tres cosas súper importantes para terminar la serie. Hemos sido llamados a ser santos en esta cultura, no a moldarnos a la cultura. Debemos ser santos en esta cultura y desechar las cosas que están caídas de esta cultura. Hemos sido también llamados a ser santos porque Jesús emana la santidad, de Jesús proviene la santidad. Debemos tener una relación íntima con Jesucristo y de esa forma vamos a ser santos. Y finalmente, una vida santa provee buenas obras. Si queremos que la iglesia crezca, entonces amemos a Jesús cada día más. Cada día más, hermanos. Y créame que esto no le va a traer mayores riquezas, pero sí le va a traer un propósito mayor a su vida. Sí le va a traer más alegría a su corazón. Y usted va a estar más satisfecho en Jesús. Oremos al Señor. Padre Celestial, Dios, yo te doy gracias por esta iglesia, Señor. Yo te doy gracias porque aquí está tu pueblo. Te doy gracias porque, como dice tu palabra, tú nos amas. Tú nos has salvado, Señor, por amor. No porque seamos los mejores, sino que tú nos salvaste, Señor, porque nos amas profundamente. Nos amas tanto, Jesús, tanto, tanto, que diste tu vida por nosotros, que derramaste toda tu sangre. Señor, diste todo lo que era tuyo, Señor, para nosotros. Y ahora nosotros somos herederos tuyos, Señor. Nosotros antes éramos inmundos y ahora somos santos, somos hijos, Señor, y somos amados tuyos. Gracias por eso. Ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a practicar las buenas obras que tú has dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.